Ahora lo que nos toca es hablar de un tema que se viene hablando como hace mucho rato en el evento, que siempre está presente de alguna forma en el evento y que tiene que ver con la biodiversidad. Y tiene que ver con algo que hoy se dijo, que lo dijo Eduard Müller la vez pasada, que lo decía Gogi hoy, esa desconexión que también creo que el origen es la desconexión que tenemos con la naturaleza, como si fuéramos el otro, la naturaleza y nosotros, y como que fuéramos dos cosas diferentes. Y la biodiversidad es algo que todavía es difícil que las empresas capten, digamos, o entiendan que es realmente una prioridad y que es algo de los que todos nos debemos ocupar. Entonces, dentro de esto que les decíamos de que nosotros buscamos plantear soluciones, o sea, buscamos plantear problemas, pero también traer soluciones al auditorio, vamos a conversar con Juan Carlos Raffo, director de Comunicación y Sustentabilidad de Scotiabank, y Eduardo Méndez, responsable de la Reserva Natural Salus, y ellos nos van a contar un poco cómo es el camino que están realizando como empresas para abordar y contribuir con la biodiversidad. Así que los invito a subir, Eduardo y Juan Carlos. Un placer. Hola a todos. Hola ya a nos todos. vimos, pero Con muchos ya se feliz de saludaron. estar acá. Bueno, esta conversación que nos trae desde ese lugar, ¿no? Desde qué difícil, quizás hay algunas cosas que las empresas empiezan a abordar en temas de biodiversidad, pero cómo uno dice, esto está conectado o no con mi negocio, esto no es para mí, ¿no? Entonces yo hago otras cosas, quizás en términos sociales, o hago otras cosas en términos ambientales, pero la biodiversidad parece como un montón, ¿no? Y para poner un poco en el marco la conversación de la situación de Uruguay, la verdad que tenemos unos datos que conocimos hace poco en la Expo Sostenible que están buenísimos, que nos dan el marco de cuáles son las cosas que las empresas están haciendo en Uruguay por este tema. Hay un marco mundial de biodiversidad que salió de la COP 2022 y que es ambicioso, ¿no? Muchas cosas las hablaba Gogi hoy temprano, pero que se propone detener y revertir la pérdida de la naturaleza en un contexto de peligroso declive que amenaza la supervivencia de 1 millón de especies y afecta la vida de miles de millones de personas. Entonces, la idea es salvaguardar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad. Hablamos de regeneración, hablamos de que la regeneración tiene que estar en el centro. Uruguay se encuentra entre los 52 países que han presentado estrategias nacionales de diversidad, lo cual está bueno, 52 no es tanto a nivel mundial, y sí tienen además un montón de metas nacionales, y entre esas 23 metas que deben alcanzarse para 2030 figuran la conservación de al menos 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras, y la restauración del 30% de los ecosistemas degradados y la reducción a la mitad de la introducción de especies invasoras. Un montón de cosas que vamos a ir hablando, pero que son metas muy ambiciosas, pero muy claras y de las que quizás todavía estamos como muy lejos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las empresas? Era otra de las cosas que conocíamos el otro día. Bueno, si tenemos que categorizar cómo se vinculan las empresas, ¿por qué las empresas se meten en temas de biodiversidad? Algunas lo hacen por normativas ambientales para cumplir con una normativa que se les exige dentro de lo que es la industria o su área de acción, por certificaciones, lo que tiene que ver como con un propósito, ¿no? Las empresas que están comprometidas por el desarrollo sostenible, pero no tienen como un link tan claro, y algunas que lo tienen más en el core del negocio, ¿no? O sea, la biodiversidad es parte sustancial del negocio. Solo 12% de las empresas, según un relevamiento de ANI, implementó al menos una estrategia de impacto ambiental en el periodo 2019-2021. Solo el 12%. Y dentro de ese impacto ambiental, muchas se volcaban a un tema de residuos, temas que hemos hablado en un montón de ocasiones en este evento, y que es ni que hablar que es importante, ya es como casi una obligación, diría, pero que reduce muchísimo lo que estamos hablando de contribuir con la biodiversidad. Estamos hablando de que, bueno, yo reduzco mis residuos, no estoy dañando, pero no estoy regenerando, no estoy
trabajando para revertirla. Así que bueno, dentro de ese 12% están Scotiabank y está Salus. Cuando empezamos a hablar de este panel decíamos, bueno, son como dos miradas bien diferentes, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a llevar esta conversación? Y en esa categorización que veíamos que, sin duda, Scotiabank tiene unas motivaciones para contribuir con la biodiversidad y Salus tiene otras. Así que, bueno, ya hecha la presentación, arrancamos contigo, Juan Carlos. ¿Por qué Scotiabank trae el tema y le interesa e invierte en contribuir con una mayor biodiversidad? Bueno, fundamentalmente por biodiversidad, y creo que después vamos a avanzar particularmente en eso, pero Scotiabank invierte en sostenibilidad. ¿Y por qué lo hace? Porque es consciente de su peso en la sociedad. Scotiabank es una organización que emplea más de 1.000 personas, que tiene más de 500.000 clientes, que opera en todo el país y que eso le da mucha responsabilidad. Además de la administración de un negocio potente, le da mucha responsabilidad en la sociedad en la que opera. Y le va a ir bien en su negocio en la medida que a esa sociedad le vaya bien. En una sociedad con baja educación, en una sociedad con problemas climáticos, en una sociedad que se destruye en vez de que se recicla o que se desarrolla, es imposible que nos vaya bien. Es decir, visto desde un punto de vista más economicista, un punto de vista solo de negocio. Entonces, en cada lugar donde opera Scotiabank, sea en Uruguay o en el mundo, se ocupa, hace todo lo que está a su alcance porque a ese ambiente le vaya bien y se desarrolle positivamente. Así que hay una razón de negocio inicial. No sé si querían que diga algo más romántico, pero dejo lo más romántico para después. Pero hay un tema esencial que es, somos conscientes que es imposible que llevemos nuestro negocio adelante en ambientes que no se desarrollen en términos amplios. Así que bueno, por eso hoy estamos acá sentados. Y entendemos que somos un referente que podemos contagiar a otros a hacer. Y yo lo que veo es que desde esa forma, en realidad, esa responsabilidad lleva a que cualquier empresa tenga la misma responsabilidad también, ¿no? O sea, ustedes, una empresa comprometida con el desarrollo sostenible, lo lleva, pero eso hace que la biodiversidad, si querés, en cierta forma, sea de interés o tenga que ser de interés de todas las empresas. Bueno, era el año pasado que hablábamos del granito de arena, la pala de arena, los baldes de arena y que cada uno puede ir aportando en la medida de lo posible y que yo entiendo que ya no es tiempo de granito de arena, sino que tenemos que avanzar a camiones de arena. Me estoy autocopiando porque ya lo dije el año pasado. Pero bueno, de nuevo, hay determinadas organizaciones que por su rol y por su peso en la sociedad les cabe liderar determinadas movidas, les cabe inspirar a otros. Y en cada lugar en que podamos inspirar a otros, tenemos que lograr hacerlo. Discúlpenme, la tengo acá enfrente. Yo acabo de escuchar a Jimé Sommer. Si alguien no se estremeció con lo que dijo, si alguien no le llegó, no se sensibilizó y dijo, la puta, ¿puedo hacer algo? Puta podría decir, ¿no? Claro que sí. En español antiguo dijiste hace un rato. Antiguo, claro. Antiguo, castellano antiguo. Castellano antiguo. Si no salimos de acá con más fuerza, con más ganas, con el sentimiento de que todas las trabas burocráticas y todo tipo de agenda, de lo que sea, de algún modo las tenemos que sobrellevar para hacer más, para contribuir más, es que que no conectamos mucho con la actividad. Y digo una cosita más, que te la estaba diciendo afuera y me callo un rato al menos, que tenemos que ser más, tenemos que lograr ser más. A mí no me gusta ver sillas vacías, pero no es que no me guste. No puede ser, ya vamos no es el primer evento, no es el segundo. Tenemos que, y la responsabilidad es de todos, no es de Mariana,
no es de lobbying, es decir, necesitamos contagiar a más. Todos nosotros tenemos muchos stakeholders que conocemos y que hemos fracasado en el intento por hacer desbordar esta sala. Pero no porque vendamos entradas y que con la taquilla nos va a ir bien, sino desbordarla porque es que estamos llevando este mensaje y convenciendo o teniendo la oportunidad de convencer a más a hacer. Entonces, nosotros ya somos conversos, se supone, pero si nos seguimos hablando entre nosotros, la cosa no va a funcionar. Y quiero ser justo. Hay personas y hay organizaciones a las cuales no he visto en ediciones anteriores y me encanta que estén acá. Es decir, pues no es que no es justo, no soy del todo justo si no reconozco eso también. Pero si nosotros somos quienes queremos liderar o quienes estamos impulsando esto, y bueno, tenemos que indagar en por qué no logramos sumar a más gente a esto, porque es difícil de explicar, pero no sé por qué es. Sí, es lo que planteábamos con las narrativas de cómo seducir, no cómo de sentir que esto es un lugar para todos y no un lugar solo para... y monumento y empezar a juntar bronce para quienes, como vos, Mariana, dan manija, dan manija, dan manija, dan manija y nos persiguen, porque si no, no... Porque tampoco estaríamos si no. Bueno, lo prometido, me callo un rato. Bueno, y en Eduardo es encargado director de la Reserva Natural Salus, algo que todos tenemos ¿no? en la memoria, en el corazón, todos creemos que conocemos, ¿no? Salus, y fuimos de chicos y la fuente del Puma, y es como mis frases de Artigas, ¿no? El Puma es casi como algo así para todos nosotros. Es un ícono, es parte de la identidad nacional y de parte de la identidad minuana, creo. Creo. Pero ahí te hago solo una cosa. Sí. Nosotros todos tenemos una memoria de lo que creemos que es la Reserva Natural Salus, pero en el transcurso del tiempo eso también fue cambiando y se fue, transformando. Entonces, sin duda que ha pasado si nos haces lo que vimos cuando teníamos 15 años no es lo que hay ahora, claro. Capaz que ayuda a que todos cambiemos nuestro imaginario y entendamos mejor de lo que se trata ahora. Está bueno, sí, porque en realidad la reserva es un lugar que ha sido visitado históricamente por generaciones y generaciones de gurises, de niños que iban a la escuela y que la escuela los llevaba a la reserva. Y también, hasta hace poquito me mostraron una foto de 1908 de personas pasando un día en la Fuente del Puma. 1908 estamos hablando de hace más de 115 años. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado de alguna forma y qué es lo que se mantiene? Porque en realidad, así como Juan Carlos un poco contestaba por qué Scotia estaba inmerso en el tema de sostenibilidad, por qué nosotros también estamos inmersos en este barco. En realidad hay una cuestión de identidad de una marca, de identidad de Salus, de identidad de una empresa cuyo valor fundamental es el agua, ¿no? Entonces, nosotros en la reserva, que son 1.300 hectáreas alrededor de la Fuente del Puma, en esa reserva tenemos un área de recarga. Entonces, hay un tema fundamental que es cuidar el área de recarga de los acuíferos. El agua de Salus es agua subterránea. Por lo tanto, ese cuidar el entorno donde nace el agua, que decía una publicidad en 2014 cuando nació como reserva, es básico, es fundamental. O sea, cualquier afectación que tenga esa área podría afectar nuestro recurso. Entonces, nosotros esa área la tenemos que cuidar como si fuera oro, ¿sí? Es agua, como si fuera agua. Ahí va. Claro. En segundo lugar... Hablando de las narrativas, cuidémosla como si fuera agua en vez de como si fuera Cuidémoslo oro. como si fuera agua. Buenísimo. Lingotes de agua. Exacto. No. Bueno, en segundo lugar, hay un tema que ¿cuál es la mejor forma de conservarlo? O sea, ¿cómo podemos hacerlo eso mejor? Y si la naturaleza tiene una experiencia de millones de años haciéndolo, formando ecosistemas, ¿por qué no dejar a la naturaleza que lo haga? Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Lo sabe la naturaleza, conservando esa biodiversidad que está alrededor. ¿Qué es la biodiversidad?
como tema básico, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es la biodiversidad? Y bueno, yo podría decir, bueno, acá tengo una planta, la planta me está generando por fotosíntesis, porque además de respiración hace fotosíntesis, entonces genera oxígeno. ¿Qué necesitamos nosotros para respirar? Oxígeno. Pues entonces, tráiganme la planta y déjamela acá al lado, ¿no? ¿Por qué decimos plantemos un árbol? No es solamente por una cuestión, es porque lo necesitamos para vivir, además de que, y la naturaleza eso lo hace naturalmente, porque tiene semillitas, porque caen, porque tiene el espacio donde crecer. Entonces, un segundo pilar, el primero yo dije conservar el área de recarga, el segundo pilar es conservar como lo hace la naturaleza, conservar la biodiversidad. Y por eso es que nosotros, alrededor de esas 1.300 hectáreas, o en esas 1.300 hectáreas, hicimos un área protegida. Entonces, de alguna forma, ese transcurso, hay una continuidad, porque es la continuidad de Salus, que siempre en realidad conservó esa área alrededor de la Fuente del Puma, pero dijimos, vamos a hacerlo profesionalmente. En 2014, ¿sí? Y previamente se había acciones de conservación. De lo que ya había, cómo lo hago diferente o lo hago, acelero, profundizo el trabajo que se hace cumpliendo con estas metas que hablamos de que tenemos que llegar a tanto por ciento de 30% de áreas protegidas. Bueno, contribuir con un área más. Tal cual. Sí, nosotros ahí una pequeña... Nosotros del 30, en realidad Uruguay del 30 en la COP16 planteó un 20, ¿no? Sí. O sea, achicó un poquito y está bien. Nosotros teníamos solo el 1. Claro, o sea tenemos que recordar tenemos un gap importante, un trecho importante para caminar y la forma de caminarlo lo dice claro, ¿no? El Estado es caminarlo a través de un sistema de áreas protegidas y fortaleciendo las reservas privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque buena parte de la tierra es privada y porque muchos de esos privados quieren tener la voluntad, entrar con la voluntad de conservar. Entonces, segundo pilar, esto de la conservación de biodiversidad, y hay un tercer pilar que tiene que ver con la educación ambiental, que para nosotros es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de hacer reserva. Por algo han venido generaciones y generaciones de gurises y seguimos, el año pasado, por ejemplo, recibimos 7.500 gurises en la reserva. La idea es que los niños tengan un contacto con la naturaleza, que sea parte de lo que están dando en el aula, que vean cómo es cuando hablamos de la educación y todo lo que decía Jimé, lo que hablábamos hoy de la necesidad, o sea, decir la educación ambiental es como que esté intrínseca, que esté como incorporada y que sea parte de la educación de todos para poder seguir avanzando desde ese lugar. Tal cual. Y que sea educación también, ¿no? O sea, claro, que sea considerada igual que las matemáticas, igual de importante que las matemáticas, quizás. Ahí va. Y genera interrogantes. El oro, el agua, las matemáticas y la educación ambiental, ¿no? O sea, todo como cómo le damos como otro valor quizás a esas cosas para que nos ayude a seguir construyendo. Tal cual. Sí. Bueno, ahora te pregunto, Juan Carlos, vos contaste un poco el propósito en general, pero bueno, en concreto, ¿qué está haciendo Scotiabank? ¿Cuáles son los proyectos en los que se ha embarcado? Bueno, en varios, pero hoy quería presentar uno del cual nos sentimos muy orgullosos. Los bancos sabemos de biodiversidad tanto como una organización ambiental sabe del retorno ponderado por riesgos. Es decir, más o menos lo mismo, la nada misma. Entonces, una vez que nos interesamos, queremos saber más y queremos asociarnos con gente que sabe mucho más que nosotros y en las cuales confiamos y sabemos que están haciendo las cosas bien y queremos ayudarlos y queremos trabajar juntos en proyectos. Por eso ya hace muchos años venimos caminando juntos AMBA, a quienes tuvieron el gusto de escuchar hace un rato, con un proyecto muy lindo de restauración, de rewilding de 100 hectáreas de yerba mate, que lo mencionaban hace un rato, que bueno, ¿puedo pedir el video y después les cuento?
Bueno, un poquito unas imágenes de ese entorno tan inusual. También lo preguntaron, ¿alguien de ustedes sabía realmente cómo era un árbol de yerba mate? Que medían... Sí, podemos hacer la pregunta de ¿quién vio alguna vez un árbol de yerba mate? ¿Cuántos toman mate? Bueno, Nunca. unos cuantos. La verdad que yo no tenía la más remota idea de cómo era un árbol de yerba mate. No sabía si era un arbusto, si era una planta, si medía 2 metros o si medía 7. Y mucho menos si se plantaban en Uruguay. Para mí la yerba mate era brasilera. Hay marcas uruguayas, pero es decir, Envasa Canarias, la Brasil. marca paradigmática uruguaya, es decir, viene de Brasil, de esa yerba, no viene acá. Bueno, entonces, no los quiero aburrir con el cuento, pero es todo un proceso de descubrimiento que uno tiene que estar dispuesto a hacer y que las organizaciones tienen que estar dispuestas a hacer, a empatizar con esas nuevas realidades tan ajenas a su trabajo cotidiano. Y en esa búsqueda ir descubriendo cómo podés ayudar, cómo podés colaborar, porque yo no voy a dejar de ser banco y mi especialidad no va a dejar de ser la de un banco. Por supuesto que tenemos distintos sectores y que alguien que esté a cargo de sustentabilidad, bueno, se espera que no solo sepa de finanzas, ni del cliché de lo que puede ser un banco, pero bueno, tenés que tener esa apertura y el acercarte al otro, al acercarte a las organizaciones para entender un poco del tema que tratan, empatizar, ver si está, si querés, si podés caminar junto a ellas y hacerlo. Ese es el approach que tenemos en general con cualquier organización. Cuando conversábamos para este panel en la charla previa decíamos de llevar al lenguaje del banco, ¿no? Sí. Vos decías, bueno, no necesariamente acá quiero tener un KPI más allá de las 100 Sí. hectáreas, que ya es un KPI, pero bueno, no quiero ir a medir exactamente cada cosa, cada árbol. No necesito esto para sentir o decidir que el banco tiene que apostar o invertir o acompañar, en este caso AMBA en este camino, como lo decíamos, como una inversión de riesgo, o sea, ¿no? Llevar el riesgo de decir, bueno, voy un poco más allá de lo que son los KPIs. Mirá, sí, pero igual cuando dije eso no les gustó mucho, ¿te acordás? Pero bueno, en un banco, en cualquier empresa, ¿no? Pero en un banco ir a decir que vas a invertir un montón de plata en ayudar a recuperar yerba mate, lo primero que te pregunto es, ¿y para qué? ¿Qué estamos haciendo? Me estoy ahorrando la palabra que iba a decir. ¿Qué estamos haciendo? Algún KPI tenemos que dar. Y bueno, el KPI fue, 100 hectáreas reforestadas. Pero es cierto que tenemos que aumentar el riesgo en determinadas inversiones. Scotiabank es averso al riesgo, el más averso al riesgo de todos los bancos. En base a eso, y no lo mueves de ahí a la hora de dar un crédito comercial o personal, y no lo mueves de ahí porque hace 190 años que es exitoso haciéndolo así. Entonces, si se nos ocurre a nosotros en Uruguay decirle, no, porque acá nosotros queremos tomar más riesgo del que toma el banco hace 190 años para ser exitoso, imagínate cómo nos puede ir. Pero bueno, hay en determinados temas que sí tenés que estar abierto. Y, perdón, Jimé, te tengo enfrente, pero otra de las cosas que invertimos en este tiempo fue en un bono de inversión social que está atado, es una estructuración que está muy buena porque participan una cantidad de actores para hacerlo realidad y está atado a resultados, en este caso, en ánima a que cumpla con los objetivos educativos para los que fue destinado a ese bono. De nuevo, ir a decirle a un banco, no, mira, quiero que pongas esta plata en un bono de inversión social, hasta no tenemos la forma, es decir, no sabemos cómo ponerlo en libros, no se sabía cómo se podía contabilizar. Pero son desafíos que, vuelvo al principio,
que te desalientan, te desaniman. Existía la voluntad, existían los recursos, todos entendían por qué queríamos hacer eso. Todos, te digo, cuando... A ver, yo le tengo que ir a tocar la puerta a finanzas, decirle, che, tenemos que contabilizar esto de algún modo, me lo tiene que autorizar X, el CEO, lo no sé qué. Entonces, todos estábamos de acuerdo. Está, sí, no, está bien, no sé qué, esto, lo otro. Ahora, ¿y cómo mierda hacemos esto? No sabemos hacerlo, no podemos hacerlo, no tenemos las estructuras para hacerlo. Y le tuvimos que dar toda una vuelta, fruto de nuestra burocracia, de nuestra complejidad administrativa, de cómo podemos usar los bancos o de cómo es Scotiabank, para no generalizar, que daban ganas en el camino de decir, bueno, ¿sabes qué? No se pudo. No se puede, lo intentamos, estábamos convencidos, no sé qué. Pero bueno, por suerte tenemos gente muy apasionada en el banco y hasta posiblemente más apasionada que yo mismo, que no aceptó un no como respuesta, que fue para adelante, que es Sofía San Cristóbal, muchas de ustedes la conocen, y que trabajó y hizo todo lo posible y lo imposible porque estuviésemos y integrásemos el primer bono social de Uruguay. Queríamos estar, no había lugar a no estar. Y ahí Entonces, la determinación importa. Es decir, bueno, a eso iba, la determinación de las personas, ¿no? Por llevar adelante proyectos y la transformación personal para hacer la transformación después de las organizaciones es algo también que todos, o sea, primero somos personas y debemos transformarnos y después tratamos de impulsar desde otro lugar. En el caso de Eduardo, que es la reserva, ¿no? Ese es como el emblema, ahí hemos ido a la reserva, nos lleva nos lleva por los caminos apasionados y nos va contando todas las cosas. Contanos un poco más de todos esos desafíos también, y también tenés algo para compartir. Tengo un videito, Alejandro, para ver un poco más la reserva si lo podés 2025. Exactamente, es un videito cortito también. ¡Qué copión! Sí, son además así. dura más o menos lo mismo. Duran los 2:45 segundos. Para que conozcan un poquito más de la reserva in situ, y les sigo contando un poquito qué es lo que hacemos también y qué nos llevó a hacer lo que hacemos. Estamos en la Reserva Natural Salud, un ambiente serrano. Las sierras de este ecosistema también se conforman con microambientes. El monte nativo, el matorral xerófilo, el pastizal, lugares con cerros, pedregal, suelos poco profundos. Trabajo con las cámaras trampa, es el fototrampeo. Ese tipo de monitoreos son los monitoreos que son importantes para una reserva, para saber qué es lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, del Margay, ¿no? Sus manchas no son como nuestras huellas digitales, o sea, son únicas. Entonces nosotros a través de una foto podríamos identificar y, no sé, a través de eso podemos hacer una estimación de población. Tenemos una conservación de las áreas naturales y otra conservación que es de las áreas de uso público. Cada uno de los árboles además tiene en su fisonomía, en su estructura, datos de eventos naturales que han pasado, sequías, incendios, etc. Entonces son bien interesantes como fuente de información de cada uno de los individuos para poder conservar y también para aportar a otro de los pilares que es la educación ambiental. Que la experiencia en un espacio natural, ¿no? Un lugar silvestre, es lo que necesitamos para conservar. O sea, no solo es como el conocimiento científico, sino que también hay una parte humana que necesita de esa conexión. Bueno. Y voy a cometer un desliz acá filosófico, pero en realidad cuando dice lo de la experiencia en un lugar silvestre es lo que necesitamos para conservar, es parte de lo que decíamos, inspirar y expirar, ¿no? Es el aquí y ahora, es decir, bueno, estamos en contacto con la naturaleza y eso nos lleva a nosotros mismos. Y donde estamos nosotros mismos es muy difícil que no pase esto de necesito conservar la naturaleza porque es parte de mí mismo, es parte de mi esencia, es parte de lo que necesito. Por aquello del oxígeno, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Y bueno, eso es parte de lo que les quería mostrar
algo de la reserva en sí, porque muchos de ustedes cuando le digo reserva, Parque Salus es el Puma, ¿no? Y claro, y vengo de un lugar que se ha transformado mucho más que la fuente del Puma. Para esto, en realidad... Que tiene la regeneración en el centro, ¿verdad? Que tiene la regeneración en el centro, sí, te voy a decir que tiene el tema de sostenibilidad, lo tenemos en el centro y a la regeneración le estamos como hincando el diente, porque es mucho más exigente todavía. Obviamente en la reserva nosotros teníamos espacios que estaban antropizados, ¿no? Que tenían de alguna forma como una lucecita roja que nos decían, che, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Lugares donde había... y bueno, y esos espacios, ahora con este concepto de regeneración nos ha ayudado también a hincarle el diente a esos espacios, a hacer una restauración que es costosa. Cuando Juan Carlos decía, bueno, ¿para qué querés esa cantidad de dinero? Yo no dije, yo no dije. Y Juan Carlos tuvo que responder para yerba mate, peor todavía. Claro. Entonces, para tomarte un mate, no. la cantidad de experiencia de ese tipo que uno tiene, ahora también hay que romper el hielo. ¿Por qué? Sí. Porque al principio hay muchas personas que te miran y te dicen, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque no entienden, porque todos no nacimos con conocimiento. Y pongo el caso del control de exóticas, por ejemplo, ¿no? Control de leñosas exóticas invasoras. Sí, tantos miles de dólares para control de exóticas invasoras. ¿Y para qué? Y es fundamental es necesario, en realidad, para disminuir el impacto que tienen esas exóticas sobre la biodiversidad, ¿sí? Bueno, estamos hablando de ligustros, de crategus, de otras especies que en muchos casos antiguamente se usaban para parques y nosotros nos dimos cuenta que se reproducen demasiado y que afectan, ¿sí?, la biodiversidad de esos ecosistemas. ¿Tá? Entonces las tenemos que sacar. Y nosotros en el área no podemos usar químicos, obviamente. Entonces, una gran experiencia de cómo hacerlo manual y físicamente. Pero bueno, para esto, otro de los puntos fundamentales, se necesitan aliados. Vos lo mencionaste, creo que es un tema fundamental. Y aliados que tienen, donde nos unimos por algunos factores en común, pero no necesariamente tienen ni el mismo esquema de funcionamiento, ¿no? Y nosotros venimos trabajando con la ONG Vida Silvestre Uruguay desde 2014. Eso nos ha servido muchísimo para entender también la naturaleza desde el punto de vista de la naturaleza, ¿sí? Biólogos, ingenieros agrónomos, etcétera, algunos colegas como yo. AMBA, Vida Silvestre y un montón de organizaciones de la sociedad civil que están acá. Exacto. Y que es el valor del trabajo en las alianzas, ¿verdad? Exacto. Y en el cómo complementar la información o cómo hacernos, ¿no? Sí. Todo no se puede hacer, como decía Juan Carlos, yo no sé nada, no sé mucho de esto, sé que lo quiero hacer, cómo lo hago, sí. Lo hago con una organización como AMBA. Ustedes dicen, bueno, yo voy en este camino, ¿quién me ayuda sí. a profundizar en este camino? El esfuerzo en la comunicación vale la pena, porque el punto de vista de la naturaleza es único. O sea, parado desde el punto de vista de la naturaleza, uno no debería tener ciertas limitantes o debería ser abierto porque la planta no identifica, el ecosistema no identifica de dónde viene el dinero o no. Supongo que no identifica de dónde viene el dinero o cuál es el pensamiento del equipo que está trabajando para cuidarlo. Entonces, es fundamental hacer lo posible y lo imposible por mantener una comunicación entre, por ejemplo, empresas y ONG. Y ese es todo un trabajo del área protegida, de la empresa, de la ONG, de los ambientes. Y de cómo hablamos y de cómo no hablamos el mismo idioma, pero cómo podemos confluir en un idioma para todos entendernos y trabajar juntos, que muchas veces sucede. Sin duda. ¿No? Que tenemos como, unos hablamos de otra forma, otros de otra, y estamos como en mundos paralelos cuando en realidad todos queremos lo mismo. Exacto. ¿Cómo lo hacemos para confluir? Estamos les hago la última pregunta para redondear. Bueno, ¿qué le dirían? La hago para los dos. A las otras empresas de por qué
y para qué hay que involucrarse y contribuir desde cada uno desde su lugar con la biodiversidad como empresa, como organización. Yo creo que el ejercicio que hicimos que nos hizo hacer Doni en el arranque del evento es bastante paradigmático y te deja una enseñanza clara. Creo que todos soñamos o nos sentiríamos plácidos con un tipo de ambiente, que era ese ambiente de líneas curvas, mucho más amable. Yo siempre me lo imaginé verde, es decir, era solo con lapicera y no había colores, pero no sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando imaginé el mundo del cuadrante derecho, era con verde, como una asociación clara a la sostenibilidad, al ambiente y demás. Entonces, yo creo que si eso lo replicamos en toda la sociedad, bueno, va a dar más o menos lo mismo. Dice que hace 13 años que lo viene haciendo y le da más o menos lo mismo. 13 o 30 dijo. 13, ¿no dijo? Bueno, ando mal en inglés. No sé. Puede ser que yo escuché mal. Entonces, como que el diagnóstico, el objetivo está clarísimo, ¿no? La parte que viene ahora es el ownership, la responsabilidad de cada uno. Es decir, eso no va a suceder por sí mismo. Es decir, cada uno de nosotros podemos hacer algo para contribuir a ese futuro que decimos desear. Porque no es el futuro que desea otro, es el que nosotros entendemos que sería más amable para todos, en el cual nos podríamos desarrollar todos. Entonces, bueno, ahí viene el hacerse cargo. ¿Qué hago yo cada día para contribuir a eso? ¿O qué más puedo hacer en caso de que ya haga? Entonces, me parece que esa es la reflexión y eso es de nuevo, y vuelvo al principio, eso es lo que nosotros que estamos convencidos, que queremos impulsar esto, que le venimos dando manija, no sé cuánto, es no bajar los brazos, intentar convencer a más y seguir adelante, en vez que cada movimiento pesa. Es decir, suenan frases comunes, lugares comunes a veces, pero es la más pura realidad. Es decir, cuantos más subamos a esto, es decir, más cerca va a estar el objetivo. Entonces me parece que esa es como si es una reflexión o un pedido, un llamado final. Eduardo. Bueno, sí, yo creo que voy a utilizar el de los dibujitos porque estuvo muy bueno, de los símbolos, ¿no? Me parece interesante también que cuando nosotros hablamos del presente, nosotros ponemos vértices y los vértices yo los entiendo como dolores, ¿no? Como dolores, como puntos de tensión a resolver. Y tenemos, efectivamente, puntos de tensión a resolver y los tenemos que poner arriba de la mesa. Entonces, y a veces esto no es tan complicado, es decir, bueno, necesitamos saber de algo de biodiversidad y saber cómo conservar. Bueno, llamemos a gente que lo sabe. Hay gente que lo sabe. Si necesitamos tener un cuidado concreto de la naturaleza, bueno, hay equipos de guardaparques. Y después tendremos la necesidad de seleccionar gente acorde dentro de esos equipos. Pero hay gente especializada en cada uno de los rubros que es necesario, a la que es necesario acceder. Entonces, tenemos puntos de tensión, tenemos que lograr, yo creo que ponerlos arriba de la mesa y resolverlos entre los diferentes actores. Y después, como reflexión, yo creo que para nosotros es fundamental que la reserva Salus sea algo replicable, un ejemplo. Pero cuando digo ejemplo no es pararme arriba del... Cuando digo ejemplo es una responsabilidad, porque a uno lo están mirando. Una inspiración. Claro, que sea una inspiración, ahí va, que sea una inspiración, ¿no? Que exige decir, bueno, esto es lo que estoy haciendo, estas son mis vulnerabilidades de alguna forma, que no es algo tan común, pero vos también lo planteabas así. O sea, desde una empresa importante, ¿no? Que cotiza en bolsa, te estoy planteando que hay vulnerabilidades, hay puntos para mejorar y que necesito de otros para mejorarlo. Y esto es muy importante a la hora del tema de cuidado del ambiente. Tenemos vulnerabilidades y tenemos cosas que les estamos consultando continuamente a la red de refugio de vida silvestre, a ustedes, a otras personas que están vinculadas, porque no las podemos resolver solos.
Y bueno, para eso hacemos estos Mari, eventos y nos ¿me das encontramos 30 todos. segundos Te doy solo 30 de algo segundos. que me da mucho orgullo que acabo Sí. de hacer? Porque si no van a creer que vengo acá, bla, 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 y el deber ser y demás. En el banco acabamos de instalar la mesa de sostenibilidad. La mesa de sostenibilidad integrada por representantes de cada una de las áreas del banco. Eso es un paso gigante, porque a partir de esa mesa es que vamos a Transversalizar. educar, capacitar, subir a la mesa justamente, traer a la mesa a áreas que ven esto como algo muy lejano, ¿tá? A cada una de las áreas del banco. Bueno, y eso es parte del trabajo. Cuando decíamos de hablar, no estamos hablando solo con las partes de afuera, las partes interesadas de afuera, sino también dentro de las organizaciones. Hay todo un trabajo para hacer en organizaciones tan grandes como las de ustedes, ¿no? O sea, los públicos están afuera, pero están adentro también. Exacto. Y bueno, esa es la idea de poder convencer un poco más el intraemprendedurismo que algunas otras veces hemos tocado, ¿no? Las personas que desde dentro impulsan ese cambio. Exacto. Yo pido un aplauso para estas dos, ¿sí? A ver. Aplaudan, aplaudan. Pequeño comentario. Sí. Que están invitados a la reserva. Los que quieran ir, kilómetro 109 de la ruta 8. Ahora hicimos un pequeño relanzamiento el año Eduardo pasado. te lleva. Lo llevamos. Yo, Está los comprometido. guardaparques, es un equipo de Sí. trabajo bastante grandecito, pero con gusto los Una maravilla recibimos. la reserva. Ver un poquito de la naturaleza y bueno, sentir un poco en el aquí y ahora lo que bueno, un espacio de conservación. ¿Ah? Bueno, muy bien. Gracias.